remunerar con la repetición de lo que fue en su momento la conferencia inaugural a cargo de Gustavo Bueno, que además es presidente de la sociedad. Entonces, bueno, agradecer a todos la presencia y paso la palabra a Silverio Sánchez Cordillera, que va a hacer la introducción a la presentación. Sí, una introducción muy breve, de unos 5 minutos nada más. Vamos a presentar al ponente, que no se conoce a nadie, y dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es la SAF, que es lo que conmemoramos ahora. Entonces, buenas tardes a todos. Es un honor para la Sociedad Asturiana de Filosofía que justamente su presidente de honor venga hoy a dirigirnos un nuevo discurso. Pero dejando al margen estos reconocimientos bien merecidos, lo verdaderamente importante ahora es lo que esta conferencia supone de acto colectivo, social, que queda invitada a asistir no solo a un acto puntual, sino a un momento del presente que tiene un grosor de varias décadas. Tenemos la suerte de poder asistir a la escenificación de ideas que llevan trabándose más de 30 años y que han llegado a constituir lo que pocas veces se consigue, un sistema filosófico. Han pasado ya 30 años, 31, al añadir este último de celebraciones, desde que en 1976 se creaba la Sociedad Asturiana de Filosofía. Precisamente en aquella ocasión y en aquel otro diciembre, la conferencia fundacional la pronunciaba Gustavo Bueno, un filósofo español que ya destacaba mucho entre el resto y que ya había construido unos potentes cimientos de lo que empezaba a conocerse como materialismo filosófico. El título del discurso era entonces Filosofía mundana y filosofía académica, el mismo que hoy, 31 años después, nos reúne. Es, por tanto, un valor añadido poder asistir a lo que este acto tiene de reedición, que no será, todos lo presumimos, una reimpresión, sino que será el despliegue de un ejercicio filosófico que precisamente porque sabemos que no va a ser mera doxografía, sino un ir de lo mundano a lo académico y de lo académico a lo mundano, por ello decimos, no dejará ninguna de las dos vertientes como estaban, sino transformadas. La parte mundana removida para ser esclarecida y la parte académica desarrollada para ser fortalecida. No me alargaré más porque el tiempo apremia y porque estamos deseosos ya de ir al tema que nos mueve hoy y de ver al filósofo entrar en acción. Recordaré únicamente, con el fin de dar un impulso a lo que esto tiene de proceso institucional en el tiempo, y por tanto para que podamos celebrar dentro de otros 10 años un acto similar, con una SAF, esperemos, aún más fuerte de lo que hoy está. Recordemos, digo, qué es la SAF a través de lo que ha hecho a lo largo de esta treintena de años. Tras la conferencia inaugural impartida por Gustavo Bueno en 1976, vino al año siguiente la celebración del tercer centenario de Spinoza. Era un buen augurio, desde luego. A partir de ahí, en los años sucesivos, todo un cúmulo muy apreciable de actividades se va trenzando hasta nuestros días. Porque pueden consultarse en el boletín número 4 y número 5 de la SAF, publicados en 2005 y 2006, no voy a aburrir ahora con un relato de las actividades salidas, ni tan solo rápido. Meramente unos ropajes para no dejar a la criatura, ante quienes menos la conocen, desamparada en exceso por las prisas. Pueden contarse en torno a 60 actividades de proyección pública mencionadas en el boletín, aunque ha habido algunas más, entre las cuales conferencias, jornadas, semanas, cursos, congresos, con temas dedicados a las asignaturas de las enseñanzas medias, la ética, la filosofía, la historia de la filosofía y la CTS, con temas dedicados a autores precisos, Husserl, Kant, Sartre, Gracián, Cervantes, Hegel, y también con homenajes a personalidades queridas
como a Pedro Caravia o a Cepedal, y por supuesto con otras temáticas muy variadas, pero que no puedo ni intentar resumir. Sin embargo, un capítulo de reseña obligatoria hay que hacer a los 4 congresos de teoría y metodología de las ciencias, verdadera columna vertebral de unión de las actividades de la SAC con la esencia del materialismo filosófico. En 1982 se iniciaban los importantísimos 4 congresos de teoría y metodología de las ciencias, coordinadas por Alberto Hidalgo, entonces presidente de la SAC, que seguirían en 1983, 1985 y 1988. El prestigio de los ponentes y el número de participantes suponía, según creo, el acontecimiento filosófico en aquel entonces más importante de España, donde en el curso de la formación del potente desarrollo del materialismo filosófico se daban cita en unas justas sin igual maceros y lanceros muy egregios del panorama nacional e internacional, como Mario Bunge, Carlos París, Otto Appel, Kenneth Pike, Adam Schaff, Ludovico Guimonat y otros de similar renombre. Y por supuesto, en el centro de las justas, Gustavo Bueno. No fueron estos los únicos casos en los que nos visitaron prestigiosas personalidades. Mencionaré de pasada las muy recientes conmemoraciones sobre el Quijote en 2005 y sobre Hegel en mayo de 2007. Otros 2 momentos importantes en el orden de la intersección entre el materialismo filosófico y nuestra sociedad filosófica, en los que la SAC participó más activa o más veladamente, fueron los congresos organizados en la Complutense de Madrid y en Murcia sobre la filosofía de Gustavo Bueno, en 1989 y en 2003 respectivamente. Pero he prometido enmudecer, y por eso dejo ya el resto de la historia y de los méritos de los trabajos de la SAC para que se consulten en la memoria individual o en el citado boletín. No hace falta insistir en que la historia de la SAC no hubiera sido la misma sin este hilo de oro que le ha dado renombre. La filosofía en Asturias tiene un prestigio incomparable, me decía un compañero venido de Galicia hace muy poco. Que le ha dado un renombre, decía, que la ha llenado de fértil contenido y que la ha dotado de una fuerte dialéctica. Somos afortunados si nos inquieta la filosofía y si a la vez vivimos en Asturias. En este momento, una vez más, como un regalo, estamos de buena suerte. Tiene la palabra Gustavo Bueno. Buenas tardes. Muy bien. Pues nada, estoy encantado de este acto, agradeciendo a Sánchez Corredera estas palabras tan amables y que nos ha permitido recordar pues, muchas cosas que sí, que más o menos la memoria histórica, la memoria personal en este caso, pues las deja borrosas. Y efectivamente, pues basta escuchar este relato tan condensado para darse cuenta que efectivamente la Sociedad Asturiana de Filosofía pues, ha funcionado, tiene una realidad de actividades y tiene una entidad propia, es evidente, y supongo que seguirá en adelante mucho más. Ahora bien, cuando se me encarga, y yo encantadísimo, acepto el encargo, de exponer el tema filosofía mundana y filosofía académica, claro, yo no me acuerdo absolutamente lo que se dijo entonces, pero absolutamente, ni siquiera, sí, que me han recordado que este acto se celebró en el Instituto de Estudios Asturianos, con presencia de Pedro Caravia. Eso sí, recuerdo vagamente aquella escena, pero naturalmente de los contenidos no creo que estén registrados tampoco, ¿no? Aquella conferencia, no creo que haya registro. Que tendría cierto interés, por lo menos en el gótico, para ver qué diferencias hay. ¿No? Por eso es realmente imposible saber lo que se dijo entonces. Voy a empezar tratando de recordar lo que dije entonces, tratando de hacer una reconstrucción de lo que yo podría decir entonces sobre este asunto, pero sin la menor pretensión de recordar lo que efectivamente fue. Entonces voy a decir unas palabras tratando de reconstruir aquello, pero completamente no como dicho por mí, sino como dicho por alguien que en aquellos momentos podría decir tales cosas, en este sentido, ¿verdad? Y luego ya pues
expondré lo que me parezca más oportuno que puedo decir ahora sobre el asunto. Bueno, pues lo que posiblemente pudiera decir entonces, pues era más o menos lo que estaba más o menos escrito en el papel de la filosofía y en algunos sitios parecidos, ¿verdad? Y que claro, estaba vinculado. Claro, hay que tener en cuenta también la época es fundamental, ¿eh? Era año 76. Año 76, pues había muerto Franco el año anterior, había una evolución extraordinaria en la facultad. Si se me permite un recuerdo personal, en aquel año, el año 76, en febrero, a mí me quemaron un Land Rover y entonces yo a un Land Rover que tenía por en mi casa y hubo una gran conmoción en la universidad, en la ciudad, etc. Y había una efervescencia muy grande, ¿verdad?, cuando se creó la sala, precisamente, yo recuerdo aquellas circunstancias. Quiere decir que había una situación de una actividad política muy grande, por parte de diferentes partidos estaba ya organizado, por supuesto, y todavía no se estaba, creo que no estaba todavía, pues, que se reconocido el Partido Comunista, pero ya estaba puesto, ¿no? Todavía no estaba, ¿no? Bien. Y entonces, en este ambiente, claro, pues esto es muy importante. Yo creo que se vivía, porque el año anterior hubo un congreso de filosofía, el año anterior hubo un congreso de filosofía de los jóvenes en la facultad, en la facultad de allá abajo de Feijó, donde vinieron franceses, me acuerdo que vino Balibar, y tuvimos allí pues grandes broncas pero broncas tremendas, muy grandes sobre este asunto. Y entonces, claro, la distinción esta de filosofía mundana y académica, entonces, probablemente, estaba totalmente cruzada por otras distinciones que procedían del marxismo, de la sociología, ¿verdad? Voy a tratar un poco de analizar, vamos a ver lo que pudo pasar entonces. A mí me parece que esta distinción kantiana, filosofía mundana, filosofía académica, pues en Kant tiene una claridad extraordinaria, como todos sabemos, una claridad extraordinaria, precisamente por su carácter simplista, por decirlo así. Es decir, la distinción mundano-académico, probablemente Kant se inspiró en ello en la historia de las academias pues, que se habían ido formando en el siglo XVIII, ¿no? Empezando al margen de la Academia de las Ciencias Prusiana, en 1900. Esto es una fecha que seguramente es muy importante para este asunto, ¿no? Y que en Kant tuvo que influir naturalmente, con 4 secciones. Una sección de matemáticas, de física, de filosofía y de historia. O sea, la filosofía entraba dentro de la Academia de las Ciencias, dentro de una sección más junto a eso, y en cambio, pues no había poesía, había matemáticas. Estoy recordando ahora la famosa clasificación de las ciencias de Bacon, ¿eh? Las ciencias de la memoria e historia, de donde viene toda esta historia de la memoria histórica, de la que estamos discutiendo estos días, ¿verdad? Y estos años. Las ciencias de la imaginación o poesía y las ciencias de la razón o filosofía y matemáticas. Un poco quedaba reconocido todo esto, se quitaba las ciencias de la imaginación, estaban en otro ámbito, y entonces, pero luego también con las academias que se fueron formando, sobre todo academias de la lengua, sobre todo la de Richelieu, la Academia de la Lengua Francesa, que es de 1600, pues no me acuerdo, 30 y tantos, y luego la Academia de la Lengua Española, del año 17, en la que todavía Kant tenía 12 años, la Academia de la Lengua, y luego las academias de artes, la Academia de Bellas Artes, donde pronunció Jovellanos un famoso discurso sobre las ciencias de las artes. Bueno, total, que a mí me da la impresión que la institución de las academias, ya en el siglo XVIII dejamos de lado, claro, pues las academias del Renacimiento y por supuesto la Academia de Platón, que estuvo muy presente en las academias del siglo XVI, la Academia Florentina, etc. Pero, por lo que yo recuerdo, la Academia Platónica no estuvo tan presente inmediatamente en las academias del siglo XVIII. Era otra cosa distinta.
Pero lo que sí parece claro es que estas academias establecían una distinción entre un saber extraacadémico, esto en el caso de la lengua es clarísimo, y las artes. La lengua la habla el pueblo, es el material. Y entonces, ¿qué hace la academia de la lengua? ¿Qué hace una academia de la lengua? Pues sobre todo incorporar pues, el desarrollo, la conservación y desarrollo de la lengua y el desarrollo literario en gran medida. De aquí yo creo que toma Kant ese famoso criterio para distinguir filosofía mundana y académica cuando habla de que la filosofía mundana es la legisladora de la razón. Claro, el que marca el lenguaje es el pueblo hablante, el español, el francés, la legislación de la razón. Mientras que la filosofía académica, dice Kant, es el artista de la razón. El artista, ahí está la idea de arte. Entonces la diferencia entre lo mundano y lo académico es sencillamente la sabiduría del pueblo, que es la fuente y legislación de las materias sobre las que va a tratar la académica, que en el fondo no hace más que desarrollar, perfeccionar, pulimentar, etcétera, aquello que procede de la fuente popular del pueblo. Esa es la cuestión. Pero claro, hay que tener en cuenta también, y esto ya lo hemos comentado muchas veces seguramente, que la idea de pueblo que Kant está utilizando es la idea de una idea tradicional, por otra parte, es la idea de un pueblo que representa a la humanidad entera. Es la idea de la razón, pues, de toda la humanidad, que acaso esté eclipsada o frenada por algún prejuicio, por algún ídolo, pero en todo caso la razón es igual para todos los hombres. Entonces, la filosofía popular es la legisladora de la razón, una razón que además está pensada en términos sobre todo de facultad psicológica, de facultad individual, de conciencia individual, y entonces esta razón que utiliza Kant, pues yo creo que tiene mucho que ver con la idea tradicional de razón, pues, de Aristóteles y de los escolásticos, y que incluso muchas veces también hemos hablado de esto, como la distinción de Kant entre lo mundano y lo académico recuerda un poco, no sé si me lo ha recordado, otra distinción que hacían los escolásticos entre el rústico y el educado, el cultivado. Y siempre se ponía como ejemplo del rústico. El rústico era un individuo que no había estado en la academia, pero que sin embargo razonaba muy bien. Tenía la lógica utens, que se decía entonces, ¿no? Razonaba muy bien y razonaba incluso mejor que el académico, que con tanto historia de silogismo pues no llegaba se equivocaba muchas veces, ¿no? Entonces el rústico venía a ser la filosofía mundana y el sentido común, diríamos, y el académico no. Aquel chiste que tantas veces hemos contado y que lo recuerdo ahora porque se me ocurre contarlo ahora. El estudiante de Salamanca que viene del pueblo, viene de la universidad al pueblo y le pregunta a su padre, que es un labrador, ¿qué se ha aprendido allí? Pues se ha aprendido el silogismo. ¿Y qué es eso? Pues mira, su madre había sacado para cenar 2 huevos, dice, pues aquí hay 2 huevos, donde hay 1, hay 3, luego aquí 3 huevos. Entonces le responde el padre, bueno, pues este para tu madre, este para mí, que tú pones el huevo del silogismo. Es decir, es la crítica a la filosofía académica del rústico. El rústico que era un padre, tenía mucho más sentido común que otro, ¿no? Algo parecido también dice Feijóo, cuando habla de lo que sobra y falta en las súmulas, también dice cosas parecidas, incluso no sé si dice este chiste, pero algo parecido, ¿no? Y seguramente porque Feijóo da la impresión, había tenido algún encontronazo en clase con algún estudiante de súmulas que le había hecho algunas objeciones y él se vio enredado, que no se acordaría en aquel momento, en alguna ley del silogismo, y entonces pues arremete contra los pedantes que están utilizando el silogismo para razonar, como si el sentido común de una persona con un cerebro normal pues no pudiese razonar sin necesidad de saber los leyes del silogismo. O sea que entonces, a mí me da la impresión que esta idea de la filosofía mundana pues tiene en Kant este sentido, que es un sentido naturalmente, pues en cierto modo
el de la Ilustración, que puede ser incluso revolucionario en la época, por cuanto se opone pues, a los dogmas, a los prejuicios, ¿verdad?, de determinadas sectas o nacionalidades, etc. Ahora bien, esta idea, que por otra parte ya digo es muy extendida, por ejemplo, recuerdo ahora, en la tradición escolástica había que incluir también pues, la filosofía de Bento Fay, el filósofo autodidacto, que es un caso claro de filosofía mundana, ¿verdad? Un niño o un adolescente que está abandonado en una isla sin saber nada, pues entonces él, ¿verdad?, recuerda o va deduciendo pues, que hay alma, que hay Dios, que el mundo lo ha hecho Dios, es decir, va reconstruyendo simplemente sin saber nada de Aristóteles ni de Santo Tomás, bueno, ni de Averroes, digamos, va reconstruyendo todas las verdades de la teología natural, de la filosofía primera, en una palabra, las reconstruye íntegramente, filosofía mundana del filósofo autodidacto. O bien, otro ejemplo, para mostrar la persistencia de esta idea de filosofía mundana, pues de la sana razón, como se decía, la propia escuela de Viena del padre Smith, de Wilhelm Smith, pues este tenía la teoría, como es bien sabido, en su obra monumental sobre el origen de la idea de Dios, en varios volúmenes. Pues esta escuela, a principios del siglo XX, los años 10 y en lo sucesivo, él y toda la serie de discípulos, la tesis de que en todos los pueblos primitivos, andamaneses, pigmeos, etc., tenían la misma idea de Dios, del origen del mundo, que tenía Santo Tomás. Esta es la tesis fundamental con la cual organizó su tesis sobre la idea de Dios, pero la idea de Dios es una idea filosófica, y él decía, ¿por qué? Porque la razón de todos los hombres es la misma, y por tanto, las pruebas existenciales de Santo Tomás, como son la razón natural funcionando, tiene que haber funcionado en todos los pueblos primitivos. Entonces, en cualquier pueblo primitivo que consideremos más atrasado, allí están los indicios de que efectivamente razonaron igual que nosotros y admitieron un Dios omnisciente, eterno, creador, ocioso, etc., ¿no? En la creación del alma, etcétera, etcétera. Como he sabido, lanzó a docenas de investigadores por todo el planeta, y claro, encontraron que sí era, que efectivamente en aquellos pueblos había un Dios omnisciente, único, etc. El libro famoso, que se ha utilizado mucho en español, porque era un resumen de este origen de Dios, es un libro que, bueno, ya está agotado, pero todavía se encuentra en la biblioteca, que es Historia comparada de las religiones. Allí donde expone el padre Smith toda la teoría de las religiones, y claro, el padre Smith pues, es una de las autoridades en todo lo que tiene que ver de antropología y etnografía de la religión. Bien. Entonces, en todos estos vemos una tesis tradicional que tiene que ver con la definición de hombre como animal racional, en términos aristotélicos. La razón es universal, toda la razón es silogística, en la tesis de Aristóteles, absolutamente en todas las partes es igual, y por consiguiente es natural que los resultados de esa razón sean los mismos. Esta es la idea de cambio, fundamentalmente. Entonces, ¿para qué sirve la academia? La filosofía académica, pues para refinar razón, para aclararla, en fin, no se sabe muy bien para qué sirve. Realmente no se sabe muy bien para qué sirve. Esa es la realidad. Es el artista de la razón. ¿Qué quiere decir artista de la razón? Claro, porque en el caso de la música, pues pasa algo parecido. Sobre todo en la tesis de Rousseau, tanto de Rousseau hay mucho que hablar, pero en fin. Pero, ¿qué significa la música mundana? ¿Qué significaría la música mundana, no académica? Pues significaría algo así como la música del pueblo. El pueblo es el que inventa la música, al hablar está ya cantando, al cantar está hablando, ¿verdad? Y por consiguiente, como dice Estrabón, Rousseau cita a Estrabón precisamente para confirmar este punto. Y entonces, ¿qué hace la academia? Pues el artista de la razón, pero luego resulta que la gran música es académica. Es decir, ¿qué tiene que ver la música moderna, sobre todo, moderna en el sentido de la época moderna, ¿no? Rameau, concretamente, Rameau. ¿Qué tiene que ver el Tratado de Armonía de Rameau con la música popular? No tiene nada que ver.
Es decir, en cierto modo es una refutación de la música popular. Es decir, la teoría de la armonía de Rameau, que es una teoría cartesiana, racionalista, como se dice, pues introduce multitud, no ya de conceptos, sino de normas, de cánones musicales, ¿verdad? Es decir, toda la armonía moderna, es la que sale de Rameau, y así sucesivamente. Entonces, la música académica es la música de Rameau, principalmente, por lo menos entre los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que aporta? Ahí en música se ve muy bien lo que aporta de fundamental la academia. Pero ¿qué aporta de fundamental en la filosofía de la academia? En la tesis esta que estamos diciendo, pues muy poco, prácticamente en lo fundamental nada. En lo fundamental nada. Porque al parecer, como he dicho, basta razonar para que la filosofía fundamental, lo que llamamos las verdades fundamentales, están ya al alcance de un adolescente como Hay, de Abeto Hay, o de un andamanés o de un pigmeo como los que describe el padre Guillermo Smith. Con esto quiero decir que la distinción de Kant entre mundana y académica a mí me parece clara en la apariencia, pero a veces es muy confusa, es muy oscura, no se sabe lo que dice, no se sabe muy bien lo que quiere decir. Son divisiones y divisiones de carácter erudito o técnico, pero que no enseñan en cuanto a saber nada de particular. No así las ciencias. La ciencia es diferente, la Academia de Expresiones de las Ciencias, porque efectivamente entre la geometría popular, que pueda tener un carpintero o un albañil, y la geometría que se produce en las escuelas pitagóricas, platónicas, dentro de la cosa es diferente. Los teoremas de la geometría, algunos sí fueron conocidos por albañiles antes de la academia, pero el cuerpo fundamental de la geometría de Euclides es producto enteramente de la academia, por decirlo así. Entonces, con estas comparaciones estoy tratando de subrayar la oscuridad de esta famosa distinción de Kant. Empezando, oscuridad y confusión por lo siguiente, porque la utilización en singular de filosofía mundana y filosofía académica, como si fueran dos bloques, ¿verdad?, de filosofía que se puedan unificar, eso es lo que peor se entiende, yo creo que lo que más confuso veo, porque no hay una filosofía mundana, sino muchas, esa es la cuestión, y no hay una filosofía académica, sino muchas, es decir, entonces filosofía mundana, ¿de qué estamos hablando? Son de dos niveles diferentes, pero no de dos filosofías en cuanto a lo fundamental. Apliquémonos a la música, a las matemáticas, etc. No hay tiempo de analizar esto, pero que los contrastes salen con consecuencias muy curiosas. Bien. Hay muchas filosofías mundanas y muchas filosofías académicas. Claro, esto empieza a verse en serio cuando, después de la explosión de la Ilustración kantiana, pues viene el Sturm und Drang, ¿verdad?, y viene el romanticismo. Y esto pasa en todos los lados. La crítica feroz de Hamann a Kant, ¿verdad?, a la Ilustración de Kant. Crítica que todavía no se han enterado mucho, ¿verdad? Crítica que luego ha repetido Marx, luego ha repetido la Escuela de Frankfurt. Es decir, la definición de ilustración de Kant, la famosa definición que es la ilustración, pues es una definición puramente propagandística y vacía. Es decir, la liberación del hombre por su propia razón, atrévete a saber, etcétera, etcétera. Bien, pero como dice Hamann, y tú te crees, le dice este viejo que está ahí en la estufa con el gorro de dormir, que está liberando a la humanidad por la razón, ¿verdad?, cuando lo que está haciendo es someterse a la vagoneta de Federico de Prusia, de Federico Grande, y haciendo lo que Federico dice, y llegando a ese acuerdo que decía Federico: mis vasallos y yo nos hemos entendido, ellos dicen lo que quieren, yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Esta es la liberación que ha hecho la Ilustración de Kant, ¿verdad? No ha hecho ninguna labor de ilustración. Y entonces, lo esencial, yo creo, en esta transición al romanticismo, pues consiste en el punto de vista histórico y cultural. Claro, aquí es cuando aparece la idea de cultura, que antes hemos analizado. Es decir, la cultura no es universal, la cultura son muchas culturas, hay muchas culturas. Es decir, la introducción del punto de vista histórico ya un poco anuncia la introducción de la idea de cultura en la antropología. Es decir, aquí el punto de vista histórico y el antropológico empiezan a dibujarse claramente, sobre todo en la obra de Herder, como bien sabido.
lo principal, para resumir, aquí yo creo que es lo siguiente, que en la obra de Herder, claramente, pues desde el punto de vista histórico, empieza a insistir en que no cabe hablar de una razón que está originariamente dada desde el principio, ¿verdad? La del rústico, la del andamanés, sino que hay un desarrollo histórico, y este desarrollo histórico pues culminará, para seguir la filosofía alemana, culminará sobre todo en la obra de Spengler, la idea de cultura de Spengler, que es una idea histórica, pero que está totalmente ligada con la idea de cultura de los antropólogos. En resumen, para que no tengan noticias así directas de la importancia que tuvo la obra de Spengler, la década del siguiente, que por otra parte era realmente totalmente revolucionaria en este respecto. Spengler mira la historia universal, pero sin embargo su obra es histórica, no hay historia universal. Lo que hay son culturas, que llama él, supraorganismos, que duran 10 siglos, según él, que tienen un curso, pues como los organismos, ¿verdad? Son superorganismos, tienen una niñez, una juventud, una madurez y una vejez. A los 10 siglos decaen. Nuestra cultura occidental, la cultura fáustica que él llama, pues nació en el siglo X con los otones y está muriendo ahora, la decadencia del occidente famosa, ¿no? Entonces, claro que esta teoría de Spengler, como ha demostrado Forman, influyeron de un modo decisivo en toda la física contemporánea. Heisenberg, etc., la física de Weimar, que llama Forman, ¿verdad? Es decir, que no son teorías de un historiador, era una doctrina que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, y entonces lo que les interesa aquí al respecto es lo siguiente: la tesis que Spengler les pone con todo radicalismo, según la cual cada cultura es totalmente distinta de las otras. Es decir, la cultura antigua, la cultura grecorromana, diríamos, la cultura mágica, la cultura fáustica, etc., son organismos totalmente independientes hasta el punto de que las semejanzas son aparentes. Ejemplos que pone él: es como que en una catedral gótica encontramos pues un fragmento de un frontón griego, ¿verdad? De un templo griego. Está allí incrustado en la catedral gótica, pero no tiene nada que ver la cultura clásica, el Partenón, ¿verdad? Con una catedral donde pega un fragmento. Pues son cosas totalmente diferentes. Pero la cultura comprende, entre otras cosas, además, comprende todo. Comprende, no ya la división, aquella división famosa de Aben Hassan, que antes hemos comentado, que es muy oportuno recordar aquí, me parece, entre ciencias comunes a todos los pueblos y ciencias particulares a cada pueblo, ¿verdad? Aquí resulta que, según Spengler, todas las ciencias, incluyendo las matemáticas, son propias de cada cultura, y la filosofía, por supuesto. Hasta el punto de que Spengler llega a sostener que el cristianismo no es absolutamente una religión que sea común a dos culturas. El cristianismo hasta el siglo X es totalmente distinto del cristianismo a partir del siglo X. San Agustín no tiene nada que ver con San Tomás, son cosas distintas. San Tomás es un pensador, San Agustín es un pensador mágico, San Tomás es un pensador fáustico. El arte de la cultura antigua es sobre todo la arquitectura y la escultura. El arte de la cultura fáustica, de la cultura occidental, es la música, y entonces son cosas totalmente distintas. Incluso la pintura moderna es música, la pincelada visible, etc. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, según la perspectiva de Spengler, multiplicada por tantos y tantos, pues no cabe darle una filosofía universal, porque no hay una razón universal. Lo que llamamos razón es simplemente una construcción abstracta de los psicólogos o de lo que fuera, pero la razón de la cultura mágica es distinta de la cultura fáustica, y la filosofía griega es totalmente distinta de la filosofía germánica occidental, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir filosofía mundana y académica aquí? En esta perspectiva, ¿qué quiere decir filosofía mundana? Porque empieza a disolverse, ¿verdad? Y cuando empezamos a decir, en lugar de hablar de culturas en el sentido de Spengler, hablamos de culturas en el sentido de los antropólogos, esto es la idea de cultura que empezó con Herder, pero cuando se positivizó esta idea, pues fue con la obra famosa de Taylor, en la misma época de la lucha por la cultura de Bismarck, más o menos, del Kulturkampf de Bismarck.
1871, por ahí. Entonces se empiezan a distinguir diferentes culturas que son distintas, y estas culturas pues son, unidas a la teoría de la cultura que venía de Herder y de Fichte, etcétera, y de Hegel. Estas culturas hoy día tienen la máxima actualidad porque son las que constituyen el problema de España actualmente, es ese precisamente, el problema que tiene España principalmente, el problema político que tiene España es ese. Es decir, que en España hay muchas nacionalidades, pero así literalmente. Ustedes fíjense simplemente que la justificación que dio Fichte de la cultura es que la cultura de un pueblo, no es de la humanidad, es de un pueblo. La cultura de un pueblo es la expresión del espíritu del pueblo, del Volksgeist de ese pueblo. Y entonces la cultura es lo que constituye la identidad de ese pueblo. Y la cultura de un pueblo es lo que justifica que ese pueblo se organice como un Estado. El Estado de cultura, eso es una invención total de Fichte, de los pies a la cabeza. Y por tanto, si hay un pueblo con cultura propia, este pueblo tiene derecho a tener un Estado propio, a ser independiente como Estado. La idea del Estado alemán se forjó ahí precisamente. Las discusiones que hoy en España son, pan diario, ¿no? Si la cultura galaica, la cultura vasca, la cultura catalana, la cultura, por supuesto, asturiana, la cultura berciana, es decir, hay una serie de culturas, claro, si realmente son culturas, lo que necesitarán es tener un Estado propio. Hay que tener en cuenta que el elemento principal de la cultura es la lengua, esto ya lo dice Herder. Entre otras razones, no porque sea origen de la cultura, sino porque es la expresión de que efectivamente hay una sociedad o una comunidad que está viviendo íntegramente sin necesidad de las otras, y por eso tiene una lengua propia, y por eso se entienden. Es decir, que hablar distinta lengua quiere decir que tienen culturas distintas como signo distintivo, más que constitutivo. Toda la política, continuamente, de catalanes, vascos, gallegos, de establecer y demostrar que hay una cultura independiente. Para eso se han creado un Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura, es decir, todo el mundo está con la cultura, y la cultura es lo fundamental, es lo que garantiza el Estado. El Estado no es ni el Estado de bienestar, ni el Estado gendarme, ni el Estado, pues yo qué sé, ni el Estado de derecho, no, es el Estado de cultura, precisamente, y la cultura justifica todo, la cultura de un pueblo, bien. Problema del relativismo cultural, bien. Presento este panorama que es actualísimo, que no es de Herder, es actual, para mostrar qué tiene que ver la distinción filosofía mundana y académica en esta perspectiva. ¿Qué tiene que ver la filosofía mundana y académica en esta perspectiva? Pues habría que adaptarla de bien. ¿Qué ocurre? Estamos ahí dando grandes zancadas, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces cuando la historia, por un lado, el historicismo, por un lado, por otra parte la antropología, empiezan a afinar la idea de una humanidad única, que es la idea que actualmente funciona, como vamos a ver, en la época de la globalización, del humanismo? Cuando hoy día, desde esta perspectiva antropológica, se sabe que la humanidad es un mito, que no ha habido nunca humanidad. La humanidad no ha existido nunca, jamás. La humanidad es una idea abstracta. ¿Por qué? Porque la humanidad no es ni el australopiteco, ni el hombre de Sidón, ni el pitecántropo, ¿verdad? La humanidad es un conjunto de bandas que van por ahí, que en una determinada época pues comienzan a organizar lenguajes articulados, a organizarse socialmente, y entonces esa humanidad, cada cual tiene su propia visión del mundo, considera enemigos a los demás, y esa humanidad distribuida es la que al cabo de milenios y de siglos empezará a formar algo parecido a lo que llamamos humanidad, pero algo tan tarde como pueden ser ya los grandes imperios de persas, romanos, Alejandro, etc. Una cosa tardía. Es decir, hablar de humanidad en abstracto es completamente, a mi juicio, una pura invención metafísica. No hay tal humanidad. Es decir, la idea de hombre es distinta en cada cultura, una palabra, desde aquí. ¿Qué pasa entonces con esto? Pues que, incorporado a esta idea del historicismo, aparece Marx, claro, aparece el marxismo. Y el marxismo, pues, contiene muchos elementos de la ilustración, claro, como natural. El marxismo considera que las revoluciones burguesas son, aunque sean burguesas, son necesariamente episodios de la revolución última, la revolución del proletariado,
la famosa discusión, sobre todo que Lenin incorporó, entonces resulta que la cultura burguesa tiene que ser incorporada a la cultura proletaria, no se puede haber otra cultura distinta, tiene que haber una continuidad de cultura. En una palabra, que la ilustración, la idea de la ilustración, de algún modo es incorporada por la teoría histórica del marxismo, de algún modo. Y esto significa la sustitución, de algún modo, de la idea de culturas con la idea de los conflictos de clases, las luchas de clases. Y entonces la filosofía empieza a ser sobre todo ideología, ideología de clases, ideología como un conjunto de ideas que están arraigadas socialmente en una clase frente a otras. Este componente de una ideología socialmente arraigada pero contra otra, eso es esencial en la teoría marxista de las ideologías, que es el que inventó el concepto de ideología, precisamente, como lo descubrió, ustedes quieren. La ideología no es simplemente un conjunto de ideas que socialmente funcionan, sino que tiene siempre ese componente dialéctico frente a otras. Es la teoría natural de la traducción famosa de Epicuro, pero en fin, no tenemos tiempo de hablar aquí de estas cosas. A lo que voy es a lo siguiente. Es que entonces esta diferencia de clases sociales da lugar a filosofías también distintas, a filosofías mundanas, diríamos, totalmente distintas. Y esto combinado con la tesis de que la conciencia del hombre está determinada por el ser social del hombre, y este ser social es principalmente depende de los modos de producción, pues resulta que la filosofía académica, que es sobre todo filosofía pues que está imbuida, envuelta por determinados grupos sociales que a su vez forman parte del modo de producción u otro, resulta que esta filosofía académica estará totalmente determinada por la filosofía mundana también, que es la que le impone el espesor específico a la filosofía. Deja de ser ya la filosofía un producto, una secreción individual de algunos genios particulares, como puede haber sido Parménides o Platón o Kant, para ser la filosofía una utilización de ideologías de clase que están influyendo en la filosofía de cada cual. Bueno, pues seguramente yo estoy tratando de reconstruir lo que se pudo haber dicho hace 30 años, ¿eh? Entonces, probablemente la idea de filosofía mundana y académica que entonces se utilizaba tenía mucho que ver también en aquellos años precisamente con la doctrina marxista de la importancia de la base sobre la superestructura, la ideología como una superestructura y todas estas cosas, ¿no? Y por tanto la necesidad de encontrar socialmente las bases de la filosofía académica hasta el punto de reducir la filosofía académica simplemente una expresión de la filosofía, bueno, no mundana, sino de la clase que envuelve. Se ha dicho, por ejemplo, la historia de la Universidad Alemana es la historia del progreso de Alemania. Es decir, a medida que Alemania avanzaba hacia un río, otro, un monte, había una universidad. Es decir, la universidad estaba dentro de la universidad, quiere decir la ciencia alemana y la filosofía alemana. Quiere decir que está, y la música alemana, es decir, está enteramente subordinada a la construcción del imperio alemán. Y entonces, y así pasa con todos los lados. ¿Qué quiere decir entonces filosofía académica? ¿Cuál es la función de la filosofía académica? Bien, pues yo creo que con el hundimiento, ya estamos hablando ya, me voy a referir a los años, después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la caída de la Unión Soviética, por los años 70, 76, cuando se creó la Sociedad de Filosofía. Entonces, en aquella época, claro, la idea de la filosofía académica pues venía de la transición del franquismo y se oponía a la filosofía escolástica. La filosofía escolástica de las escuelas estaba ligada a la tradición teológica, claro, una filosofía escolástica. Entonces, cuando se apela a la filosofía mundana y a la filosofía académica, yo creo que ahí se está, por una parte, introduciendo la oposición a la filosofía escolástica. Pues ya somos libres de la ley de educación que prescribía a todo profesor de filosofía y a todos los estudios el atenerse a las normas de la religión católica. Bien. Entonces, normas que además, también lo hemos comentado muchas veces, que produjeron el efecto paradójico de que el crecimiento extraordinario del cuerpo de profesores de filosofía de enseñanza media, que ahora existe todavía, ese crecimiento tremendo de
del cuerpo de profesores de filosofía fue precisamente resultado de este régimen ancilar de la filosofía escolástica en la época de la filosofía en tiempos del franquismo. Es decir, la filosofía en la época del franquismo ocupaba el segundo lugar jerárquico después de la teología. Eso basta ver las leyes de educación y todo. ¿Qué quería decir con esto? Pues que había, no me tocó porque yo entonces era profesor de instituto en los años 50 y 60, pues que había 3 horas semanales de filosofía, tres asignaturas, tres cursos de filosofía con clase diaria, ¿verdad? Y entonces, pues aquello parecía una facultad. De manera que la impregnación y el número de profesores de filosofía aumentaban sin parar. Y resulta que cuando se interrumpe esta idea de que la filosofía es ancilla teología, que era por otra parte una teoría, de hecho la gente no le hacía caso, nada en absoluto, o muy poco. Pues sí, había casos muy llamativos de institución de algún individuo, pero eran casos particulares. En general, pues la gente iba a su aire y se acabó. Es decir, entonces, ¿qué ocurre con este cuerpo de profesores? Pues que fuera de la teología no tenían objeto, no se veía mucho objeto, no tenían su objeto. Se empieza a reducir horas, y sobre todo cuando cae la filosofía escolástica, que había caído en el siglo XVII, cuando cae la filosofía cartesiana y cuando la filosofía kantiana también se derrumba, prácticamente se derrumba en nombre de otras filosofías que aparecen después, existencialismo, estructuralismo, etc. ¿Qué significa entonces filosofía académica? Pues yo creo que es fundamentalmente lo que había significado para Thomasius en el siglo XVIII, precisamente después del hundimiento de la escolástica y del cartesianismo. Thomasius propuso en el siglo 1640 y tantos, propuso la necesidad de sustituir la explicación filosófica tradicional por la historia de la filosofía. Es decir, con la historia de la filosofía había suficiente material para cubrir los cursos académicos. Además, era muy importante que todo el mundo, toda la nación, se enterase de quién había sido Aristóteles o Platón o lo que fuera, o San Agustín, igual que es obligado que toda la nación sepa pues quién fue, pues yo qué sé, pues fue Fidias o fue Policleto o fue Euclides, ¿verdad? Es decir, que pertenece a la historia de la cultura, especialmente a la historia de la cultura. Y entonces, el profesor de filosofía es sobre todo profesor de historia de la filosofía. Ahí encuentra un material propio, claro, el que ha leído a los clásicos, ha leído a Aristóteles, a Platón, etc. Entonces puede explicar eso, igual que el músico ha escuchado, el escultor ha escuchado a Fidias o lo que fuera, o ha oído, y sabe de eso, simplemente es especialista en el asunto. Pero ¿qué ocurre entonces? Pues que en las universidades se va paulatinamente vaciando del contenido. La filosofía se va vaciando de contenido y llega a un extremo en donde, que es lo que pasa, lo que está pasando estos días en general, en donde la universidad pues produce principalmente o bien estudios históricos importantísimos sin duda, o bien sucedáneos de la filosofía, que la filosofía ya está desprestigiada para exponerlo. Sucedáneos llamo, por ejemplo, a la psicología, a la sociología, a la antropología principalmente, ¿verdad? Y entonces, pues constantemente la función de la filosofía no en la universidad. En la universidad se llega a la antropología, sí, la antropología es uno de los grandes antítesis de la filosofía tradicional en la universidad. La sociología y la antropología, en la enseñanza media la psicología, sobre todo, claro. Y la ética, etcétera, y la moral. Es decir, que entonces la filosofía queda completamente vaciada de contenido propio. Y lo que se explica es precisamente lo menos filosofía que pueda haber, porque esto no interesa a la gente. No interesa, y sobre todo cuando, después de la caída de la Unión Soviética y después de que se han constituido las democracias homologadas en todo el mundo, porque en la época de la Unión Soviética todavía estaba como canon que la filosofía del marxismo pues era la filosofía universal. Era el fin de la historia, la filosofía del marxismo, el materialismo histórico es la filosofía universal. Y de hecho, la erupción que hubo en España
de marxismo universitario en filosofía fue tremenda, como es bien sabido, ¿no? Es decir, que afectó a historiadores, a sociólogos, a filosofía constantemente, a antropólogos, etc. Pero claro, cae la Unión Soviética. La filosofía del materialismo histórico pues queda completamente pues, muy tocada, como natural. La idea de filosofía queda reducida a una historia filológica, académica, muy importante, pero que no es filosofía, propiamente, no puedes saberlo. Es decir, como incluso, muchas veces lo hemos comentado, cuando cae la Unión Soviética, por ejemplo, yo he escuchado varias conferencias, porque me tocó darlas también en su tiempo, cuando los años 90 que la Unión Soviética, de había colegas muy conocidos, pero no me lo quiero recordar porque no hace falta personalizar, colegas que explicaban la caída de la Unión Soviética a base de la filosofía de Hegel. Claro, la cosa no puede ser más ridícula. Es decir, lo que pasa es que las explicaciones que daban eran más interesantes que las que podía dar un individuo que no tuviera ni idea de nada, claro, porque que no sabía nada de nada. Y entonces, explicar la caída de la Unión Soviética con la filosofía de Hegel, pues era imposible, claro, realmente imposible. Y sin embargo lo explicaban. ¿Qué quiere decir? Que estaban totalmente, pues, replegados a una visión histórica pretérita de la filosofía, porque era su oficio, era lo que tenían. Y porque siempre, esto se sigue viendo todavía hoy, si ustedes leen, hay muchos que después de un artículo en la prensa ponen debajo fundamental filósofo. Cuando se lo ponen, cuando lo pones tú mismo la cosa tiene memores, fundamental filósofo, bien. Entonces uno lee el artículo, que suele ser filosofía mundana porque está en los periódicos, y dice, bueno, ¿y por qué se firma filósofo? Pues la razón de que se firme filósofo, la razón que lo identifica, y esto lo saben muy bien los directores de periódicos, y los directores de periódicos, la razón es que siempre tiene que haber una cita de una marca de gremio, que puede ser una cita de Kant, una cita de Nietzsche, una cita de Foucault, ¿verdad? Y entonces ahí está la marca, dice, es filósofo porque cita esto, pero lo que cita de Nietzsche o de Kant son cosas totalmente que se podrían decir sin necesidad de la Nietzsche, ¿verdad? Porque son cosas muy generales de Nietzsche o de Kant, las propias para que puedan encajar en su artículo mundano, por así decir. Pero son los últimos residuos de filosofía académica. Y entonces es una cosa totalmente decorativa, ornamental, y que la gente dice, bueno, muy bien, a mí qué me importa que lo dijera Nietzsche, ¿verdad? Es decir, esto está completamente disuelto en otro tipo de razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? Pues yo creo que lo que se ha conseguido, y en España en aquella época empezó a cristalizar, fue la teoría de las democracias homologadas, en donde se fueron juntando, también empezó por aquellos años, pues este síndrome del humanismo, del pacifismo, del ecologismo, ¿verdad? Y con eso hay bastante. No hace falta nada más. Lo que hace falta es que todos nos abracemos, solidaridad, que todos seamos solidarios, claro, solidaridad, ¿verdad? Pensar qué es esto de solidaridad, bueno, dejen esto de historia, ya lo sabemos. Solidaridad es ir, por ejemplo, es ir los bomberos solidarios a apagar el fuego, el bolígrafo solidario, que se dice, la paella solidaria, solidaridad todos sabemos lo que es. Nadie se preocupa de, hombre, esto se lo inventó un tal Pierre Leroux, ¿verdad? Lo de la solidaridad, se lo inventó un tal Pierre Leroux. Y a principios del siglo XIX. Y resulta, ¿y esta solidaridad qué era? Por lo dice Pierre Leroux, dice, como resulta que hablar de fraternidad en la época de la Revolución Francesa suena demasiado a fraile, ¿verdad? Pues vamos a poner solidaridad, que era una palabra tomada del derecho romano y luego de la técnica, la soldadura, solidaridad. Pero claro, como la solidaridad, la fraternidad tenía sentido en el cristianismo, porque todos éramos hijos de Adán. Ahora tiene un cierto sentido por la teoría del pitecántropo, ¿verdad? O del hombre que tenemos el mismo código genético, o parecido. ¿Bien? Empiezan los problemas de ese neandertal, de ese cromañón, etc. Vamos a dejar esto, ¿verdad? Hay una cepa humana, pero tan parecida a los simios que de hecho hay una propuesta en el Congreso para que se reconozcan a los simios la condición de personas, más o menos, y un proyecto gran simio firmado por los primeros etólogos del presente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la solidaridad es un concepto tan absolutamente vago
que no se fundamentan en sí mismos, porque ¿en qué se funda la solidaridad? ¿En qué se funda? No tiene ningún fundamento, porque la solidaridad es la solidaridad de un grupo frente a otro. La solidaridad de los 40 ladrones es tan intensa como la solidaridad de los 40 policías que van a buscarles. Son grupos solidarios cada uno de ellos. Esto lo vio Lerroux tan claramente que tuvo que incorporar, a pesar de querer abandonar todos los principios teológicos de la fraternidad, tuvo que recurrir a una solidaridad transhumana, espiritista, la solidaridad de los espíritus. Y por esto el espiritismo fue tan frecuente en todos estos partidarios de la solidaridad, de manera que habían sustituido la teología cristiana por una teología espiritista, ¿verdad? Que es la que todavía funciona y la que se propagó ampliamente en muchas capas, pues, qué sé yo, del krausismo y la masonería. En fin, el espiritismo estaba a la orden del día y lo sigue estando todavía. No quiero hablar más de razones políticas aquí porque no quiero meterme en este lío ahora. Bien, pero todo el mundo sabe por dónde voy. Entonces, el estado de cosas que se crea con la homologación y la globalización es este. Hay una humanidad, ahí están los derechos humanos, ¿quiere usted más claro? Los derechos humanos, ahí está todo claro. Pero claro, los derechos humanos empiezan a definir a un hombre que al margen de, fíjense, artículo primero, al margen de la lengua, de la religión, de la cultura, por supuesto del sexo, etcétera, de la nacionalidad. Es decir, la descripción de ese hombre es la del pitecántropo, literalmente. Es un hombre que ha extraído del lenguaje de todo el pitecántropo. Es decir, es un hombre extraído. Entonces, eso no puede ser una ideología, eso es una norma práctica que ha servido después de la Guerra Mundial para evitar ciertos excesos, pero eso no es ninguna filosofía. Eso no es nada, es una pura ideología práctica, unas medidas prácticas para decir no se puede maltratar, no se puede, hay que respetar el habeas corpus. Es decir, hay que respetar un conjunto de normas que ya estaban establecidas en la tradición, pero que les dan un respaldo y una sanción, pues la ONU. Bien. Lo malo es que luego la ONU hace lo mismo con los animales, ya neutraliza lo primero, pero en fin, esto vamos a dejarlo aparte. Bueno, total, lo que voy a parar es lo siguiente, que en la época de la globalización y de la democracia como fin de la historia, idea que empezó Fukuyama, pero que hoy día es admitida totalmente, ya, vamos, es consenso universal, ¿verdad? Quitando los musulmanes de la yihad, que, en fin, no entran en esta categoría, pero por eso se les combate, en fin. Ahí lo importante es que la humanidad ya sabe lo que es, porque tiene los derechos humanos, sabe dónde va, sabe que quiere la paz. No se sabe muy bien lo que es la paz, pero es la paz, ¿verdad? Es la paz, la solidaridad, el bienestar, etcétera, etcétera, y ya está todo resuelto. Entonces, es la ética, la virtud fundamental, la psicología para conseguir estados de bienestar, o la psiquiatría, eso es otra cuestión, y entonces la filosofía sobra por completo, es que sobra. Es totalmente necesaria. Les voy a contar rápidamente, es que acabo de irlo esta mañana, y es un ejemplo, yo creo, muy bonito de cómo funcionan estas cosas, de cómo la filosofía sobra. Se está celebrando, ya terminó, se celebró este fin de semana, el primer concilio ateo de Toledo. Es decir, es un congreso que venía anunciándose desde hace unos meses, organizado por una asociación llamada FIDA, y que ha reunido, pues esta mañana en televisión, lo he visto esto, han hecho una entrevista a Puente Ojea, que era la estrella del congreso, y entonces salía la iglesia de Toledo, que es una iglesia mozárabe, pues había unas 100 personas, y con varias ponencias, etc. Y en esta mañana han entrevistado a Puente Ojea. En la tertulia, que era Telecinco, a las 10 me parece, comparecía Puente Ojea como invitado, estaba Justino Sinoda, que es un periodista del Mundo, como saben, un hombre de ciertas tendencias, no lo sé, pero diría yo del PP, estaba la directora del periódico de Cataluña, que es claramente del PSOE, pero de un modo rabioso, por así decir, y entonces Puente Ojea ha explicado lo que es el Congreso Ateo. Le han preguntado, bueno, ¿y por qué el Congreso Ateo? Le digo, no, es que tienen ustedes todo derecho a reunirse, pero hombre, yo creo que el Congreso Ateo, y Puente Ojea ha dicho, no, el Congreso Ateo tiene por objeto
y llevar a toda la humanidad los resultados de la ciencia actual. La ciencia actual es incompatible con Dios y con la religión. Y por consiguiente ellos esperan que del ateísmo se seguirá pues la gran revolución de la humanidad. Es decir, esto es idealismo puro, pero en fin, es otra cuestión. Y una vez que todo el mundo sea ateo, se acabarán todos los males. Tendremos, la humanidad habrá perdido las vendas que le caen y entonces logrará ya pues, su estado final, su estado definitivo. Y esto en nombre de la ciencia. Entonces le pregunta Sinova, Justino Sinova, que es un periodista muy bueno, le pregunta cuando termina su exposición, bueno, y entonces, pero usted es ateo, pero resulta que como dijo Ortega, fíjate de qué modo agarra Ortega ahora, como dice Ortega, el que niega a Dios ya tiene la idea de Dios. Tiene la idea de Dios, el que niega a Dios, por tanto, no ha refutado a Dios porque tiene la idea de Dios. Le voy a mandar el libro mío sobre la fe del ateo, donde precisamente yo lo que sostengo allí, lo cual quiere decir que si no lo han leído, tendrá ateo, es que el problema no es que Dios exista o no exista, sino que no existe la idea de Dios, que no hay idea de Dios. Esa es la cuestión fundamental. Bueno, pues dice esto y se queda tan ancho. No, ya tiene la idea de Dios, esa ingeniosidad, ¿verdad?, que propia de una ingeniosidad propia de un profesor de filosofía, ya tiene la idea de Dios. Olvidando también un argumento curiosísimo que dio el padre Ferrer, que se lo dio por televisión. La televisión es uno de los focos más importantes para aprender de filosofía. El padre Ferrer, hace unos 5 o 6 años, está en la India, al cargo de 15 a 20 millones de hindúes, pues jainos. Resulta que estos hombres no tienen la idea de Dios. No tienen la idea de Dios. Explicaciones que me enseñan un jesuita. Bueno, pues es que esto lo hacen igual que los musulmanes. Hay el tabú del nombre y no pronuncian a Dios por respeto. Estos no piensan en Dios por respeto. O sea, no tienen la idea de Dios por respeto a Dios. Ya es el colmo jesuítico de llevar a cosa al límite, ¿verdad? Bueno, pues entonces Sinova y dice, pues sí, pues es que como dice Ortega, bueno, y para mi sorpresa, la señora esta, la directora del periódico, que ya digo, del PSOE, y además muy buena conversadora, dice, sí, pero de todas formas, esto de los ateos suprimen la dimensión sobrenatural del hombre. Anda, resulta que no se ve en las religiones, ¿no? Resulta que ella quiere la dimensión sobrenatural. Entonces, bueno, y el que dirige la tertulia esta de la mirada crítica, que se llama, pues queda ahí también navegando y dice, bueno, pues esto es una cosa muy difícil. Total, ¿qué ocurre aquí? Pues que aquí, primero, la ciencia, eso es lo fundamental, la ciencia es la base de todo, es la teología, es la ciencia. A la pregunta, bueno, ¿y por qué la ciencia? Le dice el Valentín, el director, dice, bueno, yo conozco a muchos científicos eminentes que son creyentes. Claro. Y dice Puentejea, no, pero es que no son de primera fila. De primera fila ya no son creyentes y además, si se mira la asociación de científicos, para los que he citado, pues el 90% son ateos. Entonces ya es una encuesta sociológica, y a mí que me importa que sea ateo que deje de serlo, ¿verdad? Es una cuestión donde ya el razonamiento queda reducido a una encuesta sociológica y a una cita de Ortega cogida por los pelos, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Y entonces es la ciencia la que está ocupando el lugar de la filosofía. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, los científicos, y esta es la verdadera filosofía mundana en nuestro tiempo, es la filosofía de los científicos, la filosofía espontánea de los científicos. En un científico, como tantas veces hemos dicho, sobre todo cuando ya está jubilado, y sobre todo en la premio Nobel, pues todas las editoriales le suplican que escriba un libro, si es un químico, que diga visión química del universo, ¿verdad? La visión del mundo de un químico, bien, premio Nobel. Si es un arquitecto, pues lo mismo. Y entonces te hace una visión química del universo y te dice, por ejemplo, pues como lo hacía aquí Ochoa, ¿verdad? Que en paz descanse, decía, todo es química, decía él, todo es química. Todo es química y ya está todo resuelto. Todo es química, ya está. Entonces ya está todo resuelto. Permíteme, como
son muchos jóvenes, les voy a contar una anécdota que tuve con el propio Ochoa, que es la siguiente, en 2 palabras. Un día le dije a Ochoa, don Severo, que venía mucho por aquí entonces, don Severo, ¿y entonces todo es química? Hombre, por supuesto, que no me decía que estudios sobre. Pero bueno, entonces, este libro es química. Hombre, por supuesto, pero ¿cómo demuestra usted que es química? Muy sencillo, se quema, las cenizas se analizan y encontrará usted allí pues tanto por ciento de carbono, tanto de calcio, tal, es química. Muy perfecto. Digo, y entonces, estas 2 palabras que hay en este libro, ¿verdad? Estas 2 palabras, ¿están unidas por enlaces dobles o por enlaces covalentes? Entonces me miró él diciendo, este tío es bobo. Y yo le miré diciendo, este tío es bobo, totalmente bobo. Esta anécdota la he repetido, la preguntan muchos químicos y pasa, se sugiere que la repitan, siempre pasa lo mismo. No se dan cuenta, es decir, no, son incapaces completamente de darse cuenta ni siquiera de lo que se les dice. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el fundamentalismo científico. Estos premios Nobel, o sin serlo, son científicos que empiezan a hablar del universo, que hablan de arriba abajo, y entonces como el universo es el objeto de la filosofía también, el objeto de la filosofía es el universo, claro, lo mismo que los científicos. Pasa que el universo de que hablan los científicos es el universo cosmológico y que se supone que dentro de ese universo están los animales y el hombre. Claro, por eso todo es química, porque si no, no valdría. Y entonces resulta que el universo además es autocontenido, empezó con el Big Bang, acaba con el Big Crunch, todo lo que hacen después es pura metafísica, que si el éter de plano del cual es pura especulación que ya no es física, y la prueba es que lo hace gente como Prigogine y gente de este tipo, y entonces aquello ya es una pura, está a nivel de Anaximandro en una palabra, es decir, la cosmología moderna es Anaximandro disimulado por las matemáticas, eso es realmente la cosmología moderna. Sin embargo, esto es lo que hoy día la gente entiende por la última prueba de la filosofía. No digamos cuando esto se mezcla con la adrenalina, ¿verdad? Es que me ha subido la adrenalina, ¿verdad? Y entonces, y el bienestar, y el disfrute, ¿verdad? Y esto, entonces es una especie de ideología del bienestar, propiamente del bienestar, donde la multitud de la gente está totalmente imbecilizada. ¿Por qué? Porque ha desaparecido, porque en la filosofía ha desaparecido la universidad, y en el instituto se dedica, salvo excepciones honrosísimas, se dedican a sucedáneos, que si la solidaridad, ¿verdad? Que si la ética, nadie sabe lo que es la ética, porque la ética son unas, no hacer el mal a nadie, hacer el bien, cosas de ese tipo, ¿verdad? La ética, o bien a dar teorías sobre la ética, que suele decir dar teorías sobre la ética, es decir, ¿para qué hablar de la educación ciudadana, ¿verdad? La educación ciudadana, claro, los profesores de filosofía se acuerdan siempre de Atenas democrática, la educación ciudadana democracia. La Atenas democrática, porque ahora olvidan que la Atenas democrática pues, fue la enemiga jurada de la filosofía. La Atenas democrática mató a Sócrates, desterró a Aristóteles, expulsó a Anaxágoras, a Diágoras, etc. Es decir, la filosofía fue totalmente ajena a la Atenas democrática, fue la enemiga jurada. Es más, la crítica de Platón contra la democracia fue debida precisamente a fue debida. Y la República de Platón es la antítesis de una sociedad democrática, la República de Platón, a pesar de que sería el origen del socialismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya voy a terminar. Pues quiere decir que el problema que tiene hoy día la filosofía académica es que, y la mundana, es que la filosofía mundana no existe como una unidad, que hay muchas filosofías mundanas, que sobre todo en estos últimos años, de estos 30 años, pues hemos podido ir viendo cómo el pueblo no es legislador de la razón, mucho menos. El pueblo no hace más que repetir ideológicamente las cosas que se van insufladas o que les viene de tradición, y el pueblo soberano, pues lo tenemos yendo a las procesiones de Semana Santa, a la Virgen del Rocío, ¿verdad? Aunque luego vote al PSOE o al PP, es lo mismo. Y así sucesivamente por todos lados. O bien asistiendo a concentraciones de extraterrestres y de las cosas más raras, o reuniéndose los fines de semana para recoger a las almas que están en pena, recogerlas durante el fin de semana en sus regazos, ¿verdad? Esto es el pueblo. Y el pueblo, la filosofía se ha generalizado tanto que ahora todo el mundo es filósofo ya. La
otro día oí en televisión otra vez, por una emisora de Sevilla, donde un hostelero de Sevilla, que al parecer tiene un gran negocio, le preguntaron, y bueno, ¿y cómo ha conseguido usted este éxito? Dice, por mi filosofía del negocio. ¿Cuál es su filosofía? Dice, se resume en 3 palabras, jamón, jamón y jamón. Esto lo dijo aquel señor y lo decía además filosofía, como todo el mundo tiene filosofía, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, desde el jugador del fútbol, desde el director de un banco, el director de una siderúrgica, todo el mundo tiene filosofía. No digamos en un político, la filosofía de los presupuestos, etc. La filosofía. El otro día oí hablar, es que la filosofía del encuentro del príncipe con este hombre, con Chávez, con Hugo Chávez, Moratín tiene su filosofía, claro, entonces todo el mundo tiene filosofía. ¿Qué ocurre con esto? Pues que resulta superflua la filosofía. En la universidad y en el instituto la filosofía se recurre a la historia, o bien se recurre a otras cosas, pero a la gente lo menos filosofía posible. Filosofía práctica, pero además completamente rebajada al mínimo. Bueno, ¿y por qué ha ocurrido esto? Pues yo creo que ha ocurrido esto principalmente porque lo que se ha descompuesto es el sistema filosófico. No hay sistema filosófico, no hay sistema. Y entonces la gente no tiene nada que enseñar, no tiene ningún contenido que enseñar, porque si la filosofía no es sistemática, no es filosofía, es simplemente un conjunto de opiniones más o menos interesantes, de conocimientos, pues sí, que pueden ser atrayentes, interesantes, pero que están totalmente al margen de todo el sistema y por tanto no tienen nada que ver con la filosofía académica. Es decir, la filosofía académica, tal como hemos entendido siempre, no es la filosofía universitaria, que es lo que se entiende muchas veces. Filosofía mundana es las que están fuera de la universidad, académica es la universitaria, de hablar. Yo contribuí en parte a por razones circunstanciales, de ironía, contribuí a esta confusión con el papel de la filosofía. Cuando yo hablaba de la filosofía, defensa de la filosofía académica, eso siempre, incluso este libro que se puso de texto durante 3 años para el primer instituto, decía, polémica sobre la filosofía académica, la polémica Sacristán, bueno, resumían así, bueno defiende la filosofía académica y Sacristán la ataca. Claro, entonces decían, claro, como es catedrático, sea la psicología barata. Pero la filosofía académica de la que yo hablaba es la filosofía platónica, es la filosofía de la Academia de Platón, la filosofía platónica. Y esa es la filosofía académica. Además, esto, sobre todo teniendo en cuenta que los grandes maestros de la filosofía moderna, es decir, Bacon, Descartes, Leibniz, etc., no fueron profesores universitarios. Es decir, que la gran filosofía moderna se hizo fuera de la universidad. Luego sí, volvió con la filosofía alemana, por supuesto, Kant, Hegel, etc. Pero los grandes héroes de la filosofía moderna, ya digo, Descartes, Bacon, Leibniz, hay otros muchos, estuvieron, Spinoza, claro, puridor de lentes, estuvo fuera de la universidad, incluso ofrecieron una cátedra y una renuncia a ella. Entonces, filosofía académica no tiene que ver con la universitaria, filosofía académica es una filosofía sistemática, la de Platón, que supone sobre todo la dialéctica las clasificaciones, etc. Una tradición que se ha conservado siempre, constantemente se ha conservado siempre, que está continua, una tenacidad tremenda. La filosofía es occidental, entonces, necesariamente occidental. Se dirá, bueno, es que entonces, en la perspectiva del relativismo cultural, es que esto es la filosofía étnica, eurocéntrica, etc., o helenocéntrica, ni helenocéntrica ni historia, por una razón fundamental. Y es que, efectivamente, la filosofía de Anaximandro o la filosofía de Platón se podrá comparar a la filosofía de los Vedas o a la filosofía de los chinos, ¿verdad? Pero hay una razón totalmente distinta, y es el simple detalle, que tantas veces hemos insistido, en que lo que llamamos grandes filósofos griegos, los fundadores de la filosofía griega, fueron al mismo tiempo los fundadores de la geometría, precisamente, ¿verdad? Tales de Mileto, todavía estudiamos los teoremas de Tales, Tales de Mileto, Anaximandro, el que hizo el primer mapa del mundo, pues que se llama Protágoras, Pitágoras, el propio Platón, etcétera, etcétera. Y entonces la sustancialidad entre filosofía y geometría, la geometría supuso un cambio completo, eso es otro cantar, ¿verdad?, de historia del desarrollo de la razón humana, la razón no psicológica, sino la razón institucional objetiva. La geometría fue un cambio total, apareció allí lo que es una ciencia, realmente, por primera vez. Pero claro, las ciencias son categoriales, están cerradas estas categorías. Y
Y entonces el universo es un conjunto de categorías y la ciencia no tiene nada que decir sobre esas categorías. Y entonces la coordinación de los conceptos de esas categorías en las ideas que las trascienden necesariamente es sistemática, porque si no es nada, es simplemente puras opiniones, que es lo que ocurre hoy día. Cada cual tiene un conjunto de opiniones y no le interesa saber de dónde viene la solidaridad y qué tiene que ver con la fraternidad, o de dónde viene la humanidad. Eso no le interesa, sencillamente las ideas que funcionan. Entonces, ya voy terminando. Nosotros hemos intentado aquí, durante 30 años y en adelante, de ofrecer, de establecer un sistema que llamamos materialismo filosófico, un sistema que permita, por su metodología, etcétera, permita pues continuar la tradición platónica, sencillamente, la tradición platónica, que consideramos el primer materialista, ¿verdad? En el sentido que damos a la expresión. Un materialismo que no tiene nada que ver con el materialismo de Wigner o de Vogt, etcétera. El corporalismo no tiene nada que ver con esto. Es todavía más fuerte, es mucho más fuerte. Precisamente ahora estamos preparando para el próximo número del Basilisco una redefinición del materialismo filosófico en esos contextos, porque por lo que hemos visto las confusiones que hay son totales. Entonces, el materialismo filosófico es un sistema cuya clave todavía yo creo que muchos no se han enterado de él, no saben en qué consiste. Y sin embargo, la clave, a mi juicio, del materialismo filosófico es el principio de Platón, el principio de discontinuidad, que supone la negación total del monismo, el monismo de la Unión Soviética, por ejemplo, y el monismo general de todos los físicos y demás. ¿Sí? El materialismo filosófico supone un ataque a la ciencia, mejor dicho, al fundamentalismo científico. Por eso hace falta una teoría de la ciencia. Una teoría de la ciencia que pueda enfrentarse con la ciencia y por eso que pueda conocerla, lo mejor posible. ¿Para qué? Precisamente para limitar las pretensiones y excesos de los científicos, que están simplemente hablando de otras cosas que ya no les conviene. Yo muchas veces cuento una anécdota de hace muchos años, pero que sigue en la actualidad. Un amigo mío que era catedrático de la Facultad de Medicina de Salamanca, que era del Opus Dei además, en perjuicio del cual yo era muy amigo de él, y que él me decía lo siguiente: mire usted, desengáñese que el mundo se divide en dos partes, de Texas arriba y de Texas abajo. Decía, de Texas arriba la religión, de Texas abajo la ciencia. Usted no tiene nada que hacer aquí. Decía, la filosofía no tiene solución. Este es el esquema actualmente. Ahora, el de Texas arriba ha desaparecido, por lo menos en gran parte de los gobiernos laicos, etc. Pero ha quedado el mundo de la ciencia, claro. El mundo de la ciencia y la filosofía no tiene lugar. La filosofía se va dando en nombre de la ciencia. Adviertan ustedes que casi todos los proyectos ministeriales se hacen en nombre de la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia, ahora estamos con la ecología, es decir, lo de Al Gore, que gana el premio Nobel, ¿verdad? Con la ecología hay argumento de sobra aquí para llegar unas cuantas décadas de filosofía ecologista. Entonces, esta filosofía pues tiene muy pocas probabilidades de prosperar, por supuesto, yo estoy consciente de ello, a pesar de lo cual se ha desarrollado, y además lo que más me ha sorprendido, no ya por vía directa, por vía de palabra directa, sino por escrito. Es decir, de hecho, ustedes miren en internet la cantidad de gente que se va incorporando al materialismo filosófico por lectura, no por una acción directa de una cátedra o de una conferencia, sino por lectura de libros. Y entonces, quiere esto decir que el materialismo filosófico está lo suficiente extendido como para no desmerecerlo, ¿verdad? Ni mucho menos. Sería completamente injusto y en contra de la realidad. Lo sorprendente es que se haya extendido de este modo, que naturalmente no se puede comparar con la filosofía krausista o lo que fuera bien. Pero sin embargo yo creo que los límites que tiene de extensión son establecidos porque sencillamente no interesa. Sencillamente no interesa y ya está. Lo que interesa es la política y la ecología. El otro sistema que yo creo que está funcionando y que tiene muchas más probabilidades porque está de acuerdo con los tiempos, es una versión moderna de la filosofía kantiana, del kantismo. Es una versión del kantismo, la moral kantiana. De hecho, pues las profesoras de moral siempre están con que la autonomía, la heteronomía, la educación de la ciudadanía es Kant por arriba y por abajo, un poco
suavizado. Luego está el noúmeno, eso es compatible con la fe, también la teoría del número se compatibiliza con la fe para algunos, es decir, el kantismo, la paz perpetua, no digamos, ¿verdad? La idea del pacifismo, la sociedad universal, la alianza de civilizaciones, todo eso está, porque fue la vía a través de la cual Krauss siguió adelante. Y entonces, la filosofía kantiana es una filosofía que había sido ya sepultada por el marxismo, totalmente sepultada por el marxismo, pero que ha vuelto a renacer precisamente en la época de las democracias homologadas. Y esta filosofía sí que tiene, aunque no se me llame así, sí que tiene porvenir, y lo está teniendo, por otro lado. Hay un dato entre 2000, cuando la guerra del Irak es cuando se desató realmente el pacifismo, un pacifismo completamente irresponsable, inconsciente, ¿verdad? Porque la gente no sabía lo que era simplemente pedir paz. Muchas veces me encontré con alguien que iba con unas medallas que llevaban paz, paz, y lo decía, ¿por qué se lleva usted esta medalla? Me miraba como diciendo, esto no se discute, es exactamente igual que cuando con un talibán le preguntas, ¿usted por qué cree en Mahoma? Esto no se discute, o cree usted, o le pongo una bomba, ¿verdad? Era lo mismo, es la negación total del análisis, total negación del análisis. Bien, esa es la negación total de la filosofía. El kantismo da una ideología, pues, optimista, ¿verdad? La paz perpetua, la alianza de todos los países, el conocimiento científico, claro, la crítica a la metafísica, el conocimiento científico, y ya está. Y con eso tenemos, ¿para qué queremos más? ¿Qué ocurre entonces? Pues yo no sé lo que ocurre. Ocurrirá lo que ocurra, y como yo no soy profeta, pues yo no sé lo que ocurrirá. Yo simplemente me limito a decir, primero, que el materialismo filosófico es un sistema que puede ser enseñado. Y que si no se dispone de un sistema no se puede enseñar nada. Esa es la tesis fundamental que yo mantengo. No se puede enseñar nada de filosofía más que sucedáneos. Escojas este sistema o otro cualquiera, pero hace falta un sistema. Y un sistema que tenga después una posibilidad de implantación política y social suficiente como para que pueda ser tomado en serio, ¿verdad? Y sencillamente no silenciado, no absolutamente silenciado, como pasa con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esto se extiende. Ya digo, no me hago ilusiones de que se tiene demasiado, pero en fin, eso es otra cuestión que a mí no me afecta ni me interesa propiamente personalmente. Eso es lo que siga su destino. Y nada más, terminar pues, alegrándome de que ustedes estén vivos y que yo también esté vivo hasta que dejemos de esta ruta. Bueno, pues como todos habrán comprobado, se ha hecho un repaso de estos conceptos. Yo creo que muy interesante para seguir reflexionando sobre ellos. Y vamos a dar por finalizado aquí el acto. Simplemente agradecerles a todos su presencia. Bueno, hacer una mención a todas las personas que han contribuido a que la historia de la filosofía se haya continuado y haya tenido una tradición durante estos 30 años, especialmente a los dos presidentes que me han antecedido, que están ahí, Alberto Hidalgo y Jorge Nanclares. Y yo creo que, bueno, pues en gran medida la inspiración de Gustavo Bueno en lo que ha sido toda, no solo ya la Sociedad Asturiana de Filosofía, sino toda la tradición de la filosofía en Asturias, que yo sería un poco más optimista que él. Creo que la influencia que está teniendo el materialismo filosófico, pues cada vez se ve más, y yo creo que eso en cierta medida es esperanzador, ¿no? A pesar de que queda ahí todavía pendiente una conferencia que es la implantación política de la filosofía, que también es un tema que ha tratado y al cual se ha referido de alguna manera. Sin más, bueno, nosotros vamos ahora a tomar un vino en el bodegón Teatinos, en el Puerto San Isidro, en la calle Puerto San Isidro, para todo aquel que quiera asistir. Como somos una sociedad mendicante, cada uno pagará lo suyo. Muchas gracias.